Miren, el huracán Melissa es bastante cierto que ha causado daños significativos en la infraestructura y ha afectado a miles de personas, lo que podría justificar la necesidad de una respuesta rápida y efectiva del gobierno. La declaración de estado de emergencia permitiría al gobierno acceder a fondos adicionales y a recursos para responder a la crisis de manera más eficiente. Esta situación puede empeorar si no se toman medidas urgentes para atender a las personas afectadas y prevenir más daños. Ahora bien, la situación actual requiere necesariamente la declaración de estado de emergencia. Digo yo porque las instituciones y organismos de respuesta están trabajando de manera efectiva para atender la situación. Hasta el momento ha sido así. La declaración de un estado de emergencia podría generar pánico o confusión en la población. Esto podría empeorar la situación. El gobierno debería primero agotar todos los recursos y mecanismos disponibles antes de recurrir a un estado de emergencia. O necesariamente se debe de aprobar un estado de emergencia. ¿Se justifica esta solicitud de estado de emergencia? Es la pregunta que le dejo a mis compañeros aquí en cabina, al mejor equipo de comentaristas y analistas de las tardes de la República Dominicana, el señor Gabriel del Goto, Valentín Pérez, la señora Isis Álvarez, el señor Fausto Montes de Oca. Les escucho, compañeros. Mira, el gobierno dominicano ha practicado algo muy poco común en nuestra historia, no reciente, sino nuestra historia desde siempre, llamado prevención. Y en eso ha tenido un gran éxito. Lo podemos contabilizar con vidas humanas. Recuerdo que durante la tormenta Olga se contabilizaban por más de 180 el número de fallecidos. En este caso solamente hemos tenido reporte de 2 personas. Un niño que irresponsablemente, bueno, es un niño, no sé a quién llamar irresponsable, creo que a los padres en este caso. Salió a jugar a la calle en medio del aguacero. Y luego otro señor que se puso a destapar una cañería. Falleció un señor también en Santo Domingo Norte. Ese es el que se refiere. Ese es el que estoy mencionando, sí. La persona con discapacidad. Es una persona. Y la persona con discapacidad. No, solo una persona con discapacidad. Solo muerto una persona. El niño no aparece todavía. El niño no está como muerto porque no lo ha declarado muerto. Ruego mil disculpas por esta pifia de verdad, de corazón. Bueno, el punto es que el gobierno ha practicado la prevención y lo ha hecho con anticipo. Se han limpiado invernales, se ha removido basura, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gusta siempre los datos compararlos con vidas. Un Estado está ahí para preservar las vidas de sus ciudadanos. Y la realidad es que ahora mismo los suelos están saturados. Llevamos, ¿cuánto, Iluminada? 7 días de lluvia sin parar. Sí, algo así. Sí. Hoy por primera vez salió un rayito de sol. Me alegró el día ese. Pues me acuerdo lo que caliente ese sol, pero bueno, esa es otra historia. El punto es que ahora mismo estamos en una meseta peligrosa. Se supone que el huracán se ha desviado. Ahora el riesgo estaría en las provincias del Cibao, en las provincias de más para el norte. No obstante, la cola del huracán, tanto ayer como hoy en la mañana, nos ha seguido rozando y la lluvia ha seguido ahí. Y estamos en una meseta peligrosa porque cuando ya los suelos están tan llenos de agua como lo están ahora mismo, es cuando se produce el mayor riesgo, no solamente de inundaciones, sino también de deslizamientos. Yo entiendo que el gobierno a este momento lo que está haciendo es evaluar la posibilidad de declarar otro estado de emergencia. Está bien, Del Goto. Tu introito me encanta, porque es importante siempre que usted se desarrolle, mi querido compañero. Pero la respuesta la estoy esperando. Si está justificado, sí. Si está justificado, a partir de que vamos a salvar vidas humanas, si está justificado en el sentido de que corre algún peligro alguna zona de la ciudad,
Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Se justifica para usted esta solicitud del estado de emergencia? Se justifica que se esté valorando. Ok. Buenas tardes, iluminadas, compañeros. Mira, los estados de excepción están justificados en el artículo 262 de la Constitución Dominicana. Así es. Para declarar un estado de emergencia tiene que aprobarlo el Congreso de la República. El 262 dice: se consideran estado de excepción aquellas situaciones extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de la nación. Para no decirlo todo, declara entonces 3 modalidades: estado de defensa, estado de conmoción interior y el estado de emergencia. El estado de emergencia, evidentemente, que es el que el presidente se va a acoger, y el estado de emergencia dice: podrá declararse cuando ocurran hechos distintos a lo previsto en los artículos que perturben o amenacen o perturben en forma grave o inminente el orden social, económico y medioambiental del país. En cuanto a ese artículo 265, que habla sobre la emergencia, realmente uno de esta cabina no tiene toda la información, por lo menos yo no la tengo, de lo que ha ocurrido a nivel nacional con el tema del paso de la tormenta Melissa. Ahora, si partimos de lo que dice el ministro de Agricultura, del daño ocasionado al tema de las siembras agrícolas, y si tomamos otros sectores, probablemente el turismo, evidentemente que el estado de emergencia estaría más que justificado, partiendo de lo que establece la Constitución. Entonces, tal cual como dice Gabriel, habría que esperar el informe que le rinde el gobierno sobre los daños ocasionados por la tormenta, y a partir de si los daños son, vamos a decir, pasan, vamos a decir lo que el gobierno puede afrontar desde los ministerios, con el presupuesto aprobado que tiene cada ministerio para enfrentar cualquier tipo de situación, sobrepasa eso, entonces sí, el Congreso de la República tiene que autorizar al presidente a que declare el estado de emergencia para poder hacer frente con recursos extraordinarios una crisis que no se puede abordar ni enfrentar con los recursos que dispone probablemente el Poder Ejecutivo en este momento. De manera que sí, están dadas las condiciones en términos de desastre que haya ocasionado la tormenta Melissa, estaría el gobierno justificado para convocar entonces o llevar a cabo el estado de emergencia en la República Dominicana. Antes de escuchar a los compañeros Isis Álvarez y Valentín Pérez, quiero agregar un elemento importante a este debate. Hace exactamente un minuto sale una información que dice: gobierno asegura tener recursos para enfrentar daños del huracán Melissa. Exactamente. El ministro de Economía, Magín Díaz, afirmó que el gobierno dispone de los recursos necesarios para atender los daños causados por el huracán Melissa. Explicó que estos fondos están incluidos en el presupuesto nacional y que, de ser necesario, se podría declarar un estado de emergencia para destinarlos rápidamente. De ser necesario, claro. A las áreas, por supuesto, que luego de entregar el informe sean necesarias, luego de la evaluación detallada con los daños provocados sea necesaria. El ministro Magín Díaz destacó que las acciones del gobierno se realizarán sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas, asegurando que el Banco Central y el Ministerio de Hacienda trabajan para mantener el equilibrio macroeconómico y fiscal. Y voy a citar a Magín Díaz: es importante que cualquier medida sea prudente y sostenible en el tiempo, pero estamos abiertos a escuchar propuestas. Adelante, compañeros. Buenas tardes. Ustedes siempre viven sincronizados, ¿eh? Chocamos mucho. No, ay, no, eso es el cariño. sincronizados. Eso es el cariño. Eso es sincronía. Adelante, compañero Valentín. No, las damas. Las siempre. damas, tú ves, ese es un caballero. No soy un caballero si no te lo permito. Ay, ese es un caballero. Y aunque yo no soy de Santiago, también los tamayenses somos muy caballeros. Mi gente de claro Tamayo que sí. son Adelante. caballeros. Claro que sí. Gracias, compañero Valentín Pérez. Bueno, ya ahí está la respuesta. Tú acabas de leerlo, compañera iluminada. Entendemos que en esta ocasión no sería aplicable un estado de excepción y destinar recursos extraordinarios para mitigar los efectos de Melissa, ya que, y lo tenemos aquí anotado, nos tocó muy de cerca trabajar cuando Fiona, en el 2022, que fue un huracán que dejó pérdidas de 2.000 millones de pesos. Y en ese momento el presidente declaró por decreto el país en estado de excepción. Igual Fred, 2021,
tuvo desplazados, una cantidad de desplazados de 4.025 personas, y la tormenta Franklin en el 2023 y ahora Melissa. El gobierno ha tenido que enfrentar 4 tormentas, una más peores que otras, pero Melissa ha sido menor que Fiona y Fred. O sea que con los presupuestos de las instituciones se puede muy bien trabajar para mitigar los daños. 30,000 millones de pesos en pérdidas han dejado los últimos 3 huracanes o tormentas, Fiona, Fred y Franklin, al país. Melissa no ha dejado, aunque no se ha cuantificado, compañeros, no ha dejado, por lo que se vislumbra, tantas pérdidas. En el sector agricultura sí, dijo el ministro de Agricultura, Limber Cruz. ¿Cuáles son las 2 instituciones donde el gobierno destina esos fondos? A las alcaldías le manda fondos extraordinarios para que puedan ayudar en la reparación de viviendas e infraestructuras, y a las instituciones de asistencia social, entiéndase, INESPRE y Plan Social. Y en este momento cuentan con los presupuestos para poder mitigar lo que ha pasado con Melissa, que no es algo del otro mundo. Entonces, si se irrespeta y se relaja los estados de excepción, eso también llama a no transparencia, porque lo que aquí se ha hecho con los estados de excepción a nivel presupuestario, que lo han hecho los funcionarios, eso es tema de discusión y de suspicacia, porque aquí se han malversado muchos fondos bajo esa categoría, ese tal estado de excepción. Bajo ese, tú podías citar algunos, sí, porque yo no, porque es una figura constitucional. No. Cuando el presidente o el ejecutivo designa. Sí, pero el Congreso que aprueba eso. Eso es el Congreso, okay. lo maneja el Poder Ejecutivo directamente. ¿A quién se le entrega el dinero? El Ejecutivo lo maneja directamente. Eso no se le entrega a ningún funcionario. No, se designa a las alcaldías, porque pasó con Fred y pasó con Fiona. Se les entregan a instituciones, por supuesto, porque se les entregó a INESPRE, se les entregó a las alcaldías, se les entregó a PROPEP y a Plan Social. Pero es que esa figura, que usted está citando no funciona de esa manera, tal cual dice. Eso lo maneja el Ejecutivo. Lo maneja el Ejecutivo, pero el dinero a quién le llega para que se pueda responder, incluyendo a obras públicas también, porque cuando hay que hacer un bacheo y cuando pero hay que siempre le llega el dinero a esas instituciones del presupuesto anual, o sea. No, pero del extraordinario, cuando el Ejecutivo lo designa, el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, pero a esas instituciones. Pero es el Ejecutivo que debe de designarlo en este caso, y en los casos anteriores también lo designa. Eso también se presta a malversación de fondos, como se prestan muchísimas otras cosas, eso también se presta. Un estado de excepción, tenemos dinero disponible extra, tomen, resuelva fulano aquí y resuelva fulano allí. Sí, pero bien dice Magín que es un dinero que ya está ya está disponible en el presupuesto nacional. Pero si no hay que usarlo. Porque hay un capítulo, está en el presupuesto porque hay un capítulo, claro, año tras año, que se establece para contingencia del Estado. Exacto. Por eso está el dinero. Ahora, pero esto no lo es que necesario. no se puede usar ese dinero es sin que el Congreso declare estado de emergencia. Exacto. Y para que haya un estado de emergencia hay que levantar los daños en la agricultura, en la infraestructura, en la escuela. Por ejemplo, cuando dicen vamos a tomar 2 días para volver a clase, vamos a revisar ¿cuántas escuelas se dañaron? Exacto. 63 escuelas. Entonces, eso va a requerir un presupuesto. Entonces, ese presupuesto no estaba dentro del presupuesto ordinario. Entonces, van a tener que sacar una partida de eso que se previó por catástrofe. Sacan una partidita de ahí para compensar algo que no estaba en el presupuesto. Y eso no lo puede manejar, por ejemplo, 63 escuelas, por ejemplo. Porque es anticonstitucional. No. 63 escuelas que fueron afectadas, que no fueron 2,000. Pero no se puede manejar por el presupuesto normal y ordinario. No solamente la escuela, es agricultura, es turismo. No se puede manejar porque son casos diferentes. Sí. En esta ocasión, cuando se hablan de desastres, específicamente un desastre natural, no tiene por qué salir el presupuesto. Y lo mira, 53 puentes, estás licitando obra pública, 53 puentes. Está bien, no importa si lo que te quiero decir es que todo eso entra dentro del paquete. Exacto. Educación, obra pública, agricultura. O sea, no es solamente una área del gobierno. No es una asignación. Sí. No es una asignación ordinaria, es lo que quiero decir. No debe de salir del presupuesto establecido, porque para eso hay una partida
y así lo establece la Constitución para enfrentar ese tipo de situaciones. ¿Qué es lo que estamos discutiendo aquí? ¿Es necesario? No es necesario en este momento. O sea, Melissa no ha dejado, aunque no está cuantificado, no ha dejado las pérdidas que dejaron estas tres tormentas. Lo que pasa, hay que hacer Valentín Pérez. Miren, Fausto hablaba hace un momentito de que el tema del estado de excepción está regulado en la Constitución. Ciertamente es así, pero también hay una ley que recoge todo lo que tiene que ver con el estado de excepción, que es la ley 2118. Hay que hacer algunas precisiones importantes, y no lo hago quizás con la intención de refutar a mi compañera Isi, pero cuando uno analiza esto de una forma integral, viéndolo en su justa dimensión, no podemos decir que no hay condiciones para no declarar un estado de emergencia. Vamos a esperar que se haga el levantamiento de manera completa. Señores, solo cuando usted analiza el tema agua en República Dominicana, hay 62 acueductos fuera de circulación. Hay más de 500,000 personas afectadas que no están recibiendo el preciado líquido. ¿Te puedo añadir? Sí, adelante. 1.340 millones específicamente entonces, en el campo. 74 millones solo en pérdidas con el café. Solo con el café, 74 millones de pesos. En general, los daños de Melissa en el campo fueron de 1.340 millones. Pero ya eso, dijo el ministro de Agricultura, una pérdida de unos 2.847 quintales en el caso de el café. Estoy viendo a ver si hay más detalles, pero en general 1.340 millones de pesos son las cifras preliminares del Ministerio de Agricultura. 36.700 tareas agrícolas fueron afectadas. Claro, vamos a esperar ahora a ver qué se dice de salud pública, porque ustedes ahorita verán los hospitales repletos. Y obras públicas y todo. Son muchos temas que se engloban acá. Entonces, hay que esperar a ver cuando se haga el levantamiento. Entonces, ¿usted está de acuerdo? Bueno, pero es que yo no puedo estar de acuerdo con algo que a simple vista uno visibiliza los daños. Claro que estoy de acuerdo. Y además hay que precisar también que cuando se hace este tipo de estado de emergencia, eso se hace con mucha rigurosidad. Primero, eso va al Congreso, es el Congreso que lo aprueba y no puede ser mayor a 45 días el estado de emergencia. Y si el presidente de la República necesita que eso, pues, se le dé más continuidad, debe solicitarlo. Hay gente que dice, esto se festina porque se hacen muchos temas extraños con relación a la ley 340-06, que es la ley de compra y contrataciones. No es que la ley de compra y contrataciones se vuela ni se pasa por alto. No. Lo que pasa es que hay flexibilidades. Entonces, también la Cámara de Cuentas tiene facultad para auditar esos fondos una vez pase el estado de emergencia. Vamos a esperar que se termine de hacer el levantamiento, pero a simple vista yo le puedo decir a ustedes que solo en la agricultura, en el tema en el tema agua, en el tema presa, en el tema educación y esperemos salud pública, claro que se aplica un estado de emergencia. Fausto, en el país completo un estado de emergencia. Bueno, pero solo en el sur tú tienes hoy 4 provincias en estado de... Pero aquí las pérdidas, ¿cuánto tú dices? 1,000 y pico. Perdone que interrumpa. Sí, 1.340 millones en la parte de agricultura, en el campo. Fiona dejó 20,000 millones de pesos en pérdidas en el 2022. Pero es que aquí eso ameritaba. Ese es un número preliminar. Ese es un número preliminar. ¿En el país completo, Fausto? Mira, lo que pasa, Iluminada, es que la República Dominicana es un estado unitario, no somos un estado federal. De manera que aquí de lo que se trata es de disponer fondos que no requieran un gran mecanismo para usarlo. Tú sabes que el Estado Dominicano se rige por la ley de presupuesto, que es una ley que le da el Congreso todos los años. O sea, si el Congreso le dice al Poder Ejecutivo, tu presupuesto son de 1,000 pesos, el Ejecutivo no puede gastar 1,000 pesos más $1, porque estaría entonces actuando de manera ilegal. Aquí de lo que se trata es de que el Congreso le diga al Ejecutivo, puede disponer de esos fondos que están previstos ahí, punto, de emergencia. Y como yo decía anteriormente, hay 53 puentes que van a ser licitados por el Ministerio de Obras Públicas, según leí en la prensa, y todo eso va a conllevar uso de recursos extraordinarios. Si sumamos el tema de las edificaciones, de las escuelas, de las calles, los puentes, si tomamos en cuenta el tema de la agricultura, los suelos, y tomamos los suelos y todo eso, el agua, los acueductos, todo eso, indiscutiblemente que la República Dominicana, para volver a estar como estuvo antes de la tormenta, necesitará entonces utilizar unos recursos que no estaban, vamos a decir, presupuestados.
y al no estar presupuestado, entonces tiene que ir al Congreso, y para que el Congreso, digo, lógicamente, respetando la legalidad que hay en el país, porque ya el Estado no se maneja como en los tiempos de Balaguer, que era con un papel de pulpería. Ahora tiene todo que estar debidamente aprobado por los poderes públicos. Entonces, para que el presidente pueda actuar, el Congreso de la República tiene que darle esa autorización para utilizar esos fondos, más allá de que ya están, y qué bueno que estén, porque esos son fondos de previsión. Pero el tema es que él no lo puede usar de manera antojadiza sin que el Congreso le diga para qué que lo va a usar, y entonces el Ejecutivo le va a decir, mira, yo lo voy a usar para esto, allí. Entonces se acoge esa solicitud y se le aprueba el estado de emergencia, porque recuerden que esos estados de emergencia están previstos en la Constitución, y muchas veces hay estado de eso cuando pasan situaciones de temblores de tierra y situaciones, vamos a decir, de guerra civil, que en cierto modo también se conculcan las libertades fundamentales. Entonces, por eso es que es una figura del derecho constitucional. Las administraciones anteriores, compañeros, ¿tomaron algún estado de emergencia o con frecuencia tomaban estados de emergencia? Es que eso no se hace con frecuencia. Pero aquí se ha hecho 4 veces. Pero porque la naturaleza lo ha pedido. Todos han sido por el amor de Cristo. Pero en esta ocasión, esto no es, Fausto lo acaba de decir, no, más claro, pero déjame terminar. O sea, Fausto lo acaba de decir. Tú dices, aquí se han tomado, el presidente de turno, sea Luis, sea Juan, sea Pedro el Cojo, no puede tomar un estado de emergencia porque le dé la gana. Eso no es así. O sea, nosotros no podemos señalar a un gobierno X, ni a Danilo, ni a Luis, ni a Lolel, de que haya hecho uso de un estado de emergencia porque necesita el permiso, necesita la aprobación de eso que presenta el Congreso. Que lógico, pero es que le ha tocado al presidente Luis Abinader. El Congreso es del Ejecutivo. El Congreso es del Ejecutivo. Por el amor de Dios, aquí en la pasada gestión y lo fue en esta. Aquí se quiso hacer una reforma fiscal y aún siendo el Congreso del Ejecutivo, como tú acabas de decir, no pasó. Porque la gente se puso no pasó. No, porque entonces no puede ser para una cosa sí, para otra no. Porque, oye, yo te voy a decir una cosa, no es la gente que vota en el Congreso, son los congresistas. Entonces tú acabas de decir que el Congreso del Ejecutivo para una cosa, entonces para aprobar una reforma fiscal el Congreso, entonces la gente se le empantalonó. No, porque los congresistas dijeron que no iba a la reforma fiscal. No. Porque al final del día sí se hizo una colaboración. Las vistas públicas y la gente se hizo vistas públicas, pero al final del día la decisión la toma el Congreso para absolutamente todo eso y lo anterior. Entonces, decir que este gobierno, o preguntar cuánto tomó, es como decir préstamos, ¿cuánto tomó? No, es que no hay préstamo. Y aparte, estoy diciendo de cosas que podría hacer, y aún así, para usted aprobar un préstamo, aunque ellos se hagan lo gracioso y lo pendejo, muchos congresistas también se ponen de acuerdo para que se aprueben los préstamos en el Congreso. Y eso es público. Faltan para que se aprueben. Se hacen los pendejos y van a la sesión, y cuando se va a votar salen. Y ustedes lo saben que es así. Entonces, decir que cuánto le ha tocado, por desgracia, a este gobierno, le han tocado unas cuantas desgracias, situaciones que no se pueden manejar porque son desastres naturales. ¿Tú crees que lo que pasó en San Cristóbal y lo que pasó en el Jet Set, que no son desastres naturales, pero son situaciones, el presidente quería que pasara? ¿O este gobierno, el gobierno, un estado de excepción? Porque no era necesario. Se sacó dinero del presupuesto. Porque no era necesario. En este caso, hay razones de peso cuando, a nivel preliminar, que ahorita cuando se presenten ya formalmente los números, hay razones de peso para que si se tiene que aprobar, ese estado de emergencia se haga. Porque que en realidad fue una tormenta que nos azotó con mucha agua durante varios días. Y todavía hoy es la fecha, la tormenta está en Jamaica y aquí está lloviendo. No, y es doblando para acá. Y aquí está lloviendo fuertemente. Mira, espérate. Déjame. Porque hay que barajar la posibilidad de un estado de emergencia, porque se están haciendo en este momento los levantamientos. Como se ha hecho toda la vida. Danilo solicitó estados de emergencia con también desastres naturales. Leonel también lo hizo. Vamos a buscarlo en lo que Del Goto dice. Vamos a buscarlo. Danilo tomó uno solo y fue en 2020, permíteme un pensamiento. Mira, lo peor que le puede pasar a cualquier presidente es un desastre natural. Yo lo digo responsablemente. A mí no me parece que en mi país, aquí en la República Dominicana, en los últimos 30 años haya habido un presidente malo, que no esté pensando en su legado, que no esté pensando en qué escribirán los libros de historia sobre su persona.
Yo no creo eso, no compro ese discurso. ¿Corrupción? Sí, claro, ha habido muchísima. Esto es una sociedad corrupta. ¿Qué tú quieres? ¿Cachú y mayonesa? Pero reducir el Congreso a una carnicería, un mulito para aquí, una pechuguita para allí, me parece muy peligroso, muy arriesgado. No estoy de acuerdo con eso. Hay que entender la realidad material de esta tormenta, específicamente la tormenta de Melissa, que es bastante sui generis en el sentido de su dimensión. Tú ves a Melissa ahora mismo en un radar y te das cuenta que es un monstruo. Está categoría 5, pero desde el primer día ha sido gigantesco. Es un fenómeno que ha permanecido estacionado, moviéndose a 5, 7, 10 kilómetros por hora. Eso es una locura. Entonces, cuando hablamos de esto en un país tan montañoso, porque también tenemos que entender la geografía de la República Dominicana, que es distinta a la del resto del Caribe. Porque el Caribe, las Antillas, son una cordillera sumergida. Eso forma este archipiélago, el cual llamamos las Antillas. Y la punta de esa cordillera sumergida viene siendo la isla de la Hispaniola, compartida entre República Dominicana y Haití. Ese ciclón Melissa está dando la vuelta por ahí abajo, por Jamaica. Y Jamaica, tú ves los videos de lo que está pasando en Jamaica y eso parece que el ciclón va a arrancar la tierra y se la va a llevar por los aires. Yo no creo, y si te lo digo con sinceridad, que ningún presidente de este país, por lo menos en los últimos 35 años, que eso es lo que tengo de vida, 37, yo no creo que ningún presidente de este país haya querido que un desastre natural tocara a esta isla, por una razón muy simple, lo digo. Yo no creo que ninguno de los que han sido presidentes en estos últimos 35, 40 años. El presidente Danilo Medina tuvo 2 periodos de 45 días de estado de emergencia por la COVID, por la pandemia, pero lo tuvo. Ojalá fuera porque aquí cayeran monos del cielo. Eso fue algo de gravedad. Pero lo tuvo. Melissa, sí, pero por el amor, tú vas a seguir con la necesidad de insistir es que en que lo que sucedió aquí no fue grave. No, ese es mi criterio. Pero te trabajé con Franklin, con Fred y con Fiona. Bien, pero te hago una pregunta directa. Te hago una pregunta directa. De mi vida. Pero ese es mi criterio. Te hago una pregunta directa y te repito la palabra. Vas a seguir con la necesidad de decir que lo que sucedió en el país no fue grave. No es tan importante. Tú vas a seguir insistiendo diciendo que la cantidad de comunidades incomunicadas, que ese señor muerto, que ese niño desaparecido, tú vas a seguir insistiendo en que no fue lo suficientemente grave para declarar un que estado aquí ¿Qué es grave para ti? 3,000 y pico de personas movilizadas que no sabemos cómo están sus casas. Perdón. Porque si a usted lo sacan de su casa, es porque usted no puede tener ella. Entonces yo quiero que PROPEP tiene presupuesto para arreglar esas casas. Está bien. Tiene el plan social presupuesto para arreglar esas casas, esa cantidad. Hacer un levantamiento para subir esa pero postura, y discúlpame, cuando se habla de un fenómeno como este, no es que para mí, que yo creo, que yo entiendo. Son las provincias que estuvieron. Todavía está en alerta roja Barahona, Pedernales, Independencia y Bauruco. Escúchenme bien. Todavía hoy, siendo las 3:47, hace 16 minutos, el COE informa que aquí hay 4 provincias en alerta roja: Barahona, Pedernales, Independencia y Bauruco. En alerta amarilla tenemos a San José de Ocoa, Elías Piña, Dajabón, Azo, Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal y Paragua. Pero esa de la amarilla. Tú me estás diciendo a mí que no es necesario, cuando hoy martes a las 3:47 todavía tenemos 4 provincias en alerta roja. Pero es que no es necesario, ¿sustentado en qué? Pero sustentado en qué, ¿de qué? Cuando ella dice que no es necesario. En la comparación que hago de los 3 fenómenos que en los últimos 3 años... Pero es que los estados de emergencia... Los estados de emergencia no se... Escúchame, y si los estados de emergencia no se aprueban comparado con el desastre anterior... No se aprueba un estado de emergencia en el Congreso comparando las pérdidas, comparando los números con los desastres anteriores. Es simple.
se le hace un levantamiento de la parte de agricultura, salud y todo. Esto es lo que hay. El Congreso asume si eso es necesario con el dinero que está ahí. Compararlo con un desastre anterior es injusto, porque si a eso vamos, después del ciclón San Zenón, ayúdenme lo más viejo, el ingeniero no está aquí, qué desgracia. Después, ¿cuál fue el ciclón que más nos afectó a nosotros? El San Zenón. David, sin lugar a dudas. Entonces aquí no podía haber más estado de emergencia después de David, George. O de David, porque George tampoco fue después. Es que las instituciones tienen que tener. Mira, yo estoy casi segura que las instituciones, puede ser que Bagrícola no tenga los presupuestos en este momento para solventar la agricultura. Ok, pero solicitar un estado de excepción, ¿con qué cantidad de recursos? Para disponérsela a las alcaldías, que son las que te van a manejar las reestructuraciones de las casas. Obras públicas también va a venir Inespra y también va a venir Plan Social, por ejemplo, porque esas son las 4 instituciones de rescate social. Entonces son esas 4 las que normalmente manejan los presupuestos. No tienen ellos los presupuestos para ir detrás de una tormenta o una depresión tropical. Es que para eso, a través de la Constitución se ha establecido que usted puede desde el Congreso aprobar un estado de emergencia. Es que no sería el primero ni el último. Va a venir el que le toque gobernar en el 28 y cuando venga la temporada ciclónica va a haber situaciones y quizás también tenga que solicitarse un estado de emergencia. O es que tú tienes miedo que pase como pasó con el estado de emergencia con el INAIPI, que en medio de la pandemia y el estado de emergencia se estaba robando en el INAIPI. ¿A eso que tú tienes miedo? Y en otras instituciones. No, yo tengo, le di seguimiento minucioso a ese caso, que salió en noticias internacionales, que lo están manejando hoy por hoy como ejemplo profesores de política a nivel social, porque aquí en este país, cuando se estaba manejando una pandemia que no sabíamos lo que iba a pasar, no lo habíamos vivido, se declaró un estado de emergencia, que era lógico que había que declararlo, se estaba robando en el INAIPI. ¿A eso que tú le tienes miedo? Porque ahí te puedo entender. Pero nosotros no podemos dejar de establecer un presupuesto para ese tipo de desastres, porque aquí existe un grupo de ladrones y delincuentes en instituciones que quieren aprovecharse de eso. Porque tú tenías a Gustavo Sánchez diciendo en el 20, que tengo la noticia aquí, que sí, que en el Congreso estaban listos para aprobar un estado de emergencia. No, pero en el 21 dijo que no. Entonces le dijo que sí a Danilo, Gustavo Sánchez, que aquí tengo la noticia del Listín Diario, en el 20, sí. Y cuando entró Luis Abinader en el 21 dijo que no era necesario. Porque el PRM le hizo lo mismo cuando se declaraban estados de excepción. ¿Qué cosa el tan PRM grande? decía que Señores, no era necesario. Politizar la necesidad de la gente es la desgracia de este país. Pero no lo estamos politizando. Bueno, en nuestro caso ellos lo están politizando y tú lo acabas de politizar al reconocer y al justificar que si el PLD le hizo eso al PRM fue porque el PRM se lo hizo primero. El país que sea República Dominicana, Dubái, Perú, Costa Rica, que sufra el paso de una tormenta, si los recursos están ahí. ¿Sabes qué es lo que hay que velar? Como coordinador hiciste una pregunta. Lo que hay que es necesario. Lo que hay que velar, sí, pero lo que hay que velar es porque esos recursos se implementen de manera transparente, porque estados de emergencia, pues entonces hay que decírselo a los ladrones que se robaron los cuartos de INAIPI en medio de una pandemia, que es lo más rastrero que ha pasado por este país. No es lo de Maxi Montilla. La gente está sorprendida porque Maxi y el hermano del presidente robaron dinero. Peor es robar dinero en medio de una pandemia, como se robó en el INAIPI, a costilla de niños inocentes y de gente necesitada. Pero no se dijo más nada de eso. Se quedó en un escándalo que todavía legalmente no ha tenido consecuencias. Entonces, declarar un estado de emergencia, sea el PLD, el PRM, el PRD, el Partido Reformista, se puede realizar si está totalmente avalado, claro. Y si el Congreso lo aprueba. Lo que hay que tratar como país y como Estado es que no se los roben como se lo han robado anteriormente. Es que no se vaya a aprobar vainas que son innecesarias. Pero en realidad decir que no es necesario porque no es un tanto contradictorio, porque entonces ¿cómo se van a arreglar los puentes? Yo lo estoy comparando con tormentas anteriores, con los daños de otras tormentas, con el impacto de otras tormentas que no lo tuvo esta, porque esta no fue tan
fuerte para como fue Fiona, como fue Fred y como fue Franklin, por ejemplo. Y ojalá tuviéramos algún predictor que nos pudiera confirmar la magnitud de esas tres tormentas. Eso es lo que ella entiende. Ella entiende que esto no ha sido suficientemente fuerte para el anterior. Entonces, esa es su forma de pensarlo, pero es una forma de pensar errada porque los estados de emergencia no se otorgan por la magnitud de los daños, eso es verdad, en cuanto a muertos, porque coño, una sola persona que murió ahora mismo es la que está contabilizada, el niño no aparece, quizás, Señor Jesús, tú me escuches, el niño está escondido por ahí, o lo tengan por ahí, que lo encontraron en un barrio, en un campo, y lo tengan ahí curándolo, pero hasta el momento, oficialmente solo hay un muerto. Entonces, porque solo hay un muerto y porque solo hay unas cuantas infraestructuras, no ha sido lo suficientemente fuerte. ¿Qué es lo que queremos para declarar estado de emergencia? Que nos moramos 15, 20 personas. Se dispongan y se ejecuten, porque ni tú ni yo ni nosotros vamos a impedir que lo puedan concretar, de aprobarse. Ahora, que los recursos entonces se manejen y se entreguen y lleguen como tienen que hacer. Porque aquí mucha gente puso, y de verdad que decirlo en ese tono no es responsable. Es mejor a veces ni decirlo cuando uno no puede mencionar los nombres. Ahora, aquí hay gente que puso ferreterías después de los estados de emergencia porque compraron mucha varilla, mucho zinc y compraron demasiada madera para poder supuestamente arreglar casas y terminaron con ferreterías.